Edward Said fue un filósofo, crítico literario y musical palestino-estadounidense, nacido en Jerusalén el 1 de noviembre de 1935, en una familia cristiana de la cual heredó la nacionalidad norteamericana. Pasó gran parte de su infancia entre Egipto, Palestina y el Líbano. Siempre destacó por su brillantez, su humor e incluso su desafío a la autoridad. Se graduó en Estados Unidos para luego estudiar en la Universidad de Princeton y Harvard. Trabajó como docente de literatura inglesa en la Universidad de Columbia. También fue miembro del Consejo Nacional Palestino y del Foro de Sabios de la UNESCO. Recibió el Premio Príncipe de Austria en 2002 y murió el 25 de septiembre del 2003. Sus obras abarcan temas diversos, de una crítica literaria impresionante. Por ejemplo, algunos de sus trabajos más destacados son Orientalismo, la cuestión palestina y Cultura e imperialismo. Este último, el que nos compete para nuestro análisis, aborda la relación entre las culturas de Oriente y Occidente, así como la interacción de la literatura y la política entre propuestas teóricas que nos proponen el autor en su libro. Podemos comenzar preguntándonos, ¿cuál es el concepto de cultura que van a utilizar en el texto? Cultura es definida en dos acepciones. Operativa, que va a utilizar en el libro cuando refiere al término. En primer lugar, se refiere a toda aquella práctica como la arte de la descripción, la comunicación y la representación que posee relativa autonomía dentro de la esfera de lo económico, lo social y lo político, que muchas veces existen de forma estética y cuyo principal objetivo es el placer. Y en segundo lugar, define la cultura como una fuente de identidad al mismo tiempo que un concepto que incluye un elemento de refinada elevación, consistente en el archivo de lo mejor que cada sociedad ha conocido y pensado. Pilar importante de lo anterior mencionan a la novela, a la cual atribuye a gran importancia para formar actitudes, referencias y experiencias imperiales. También delimita su investigación a los imperios formados por Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Y por otro lado surge entonces la pregunta, ¿cuál era su visión en cuanto a la relación Oriente-Occidente? En cuanto a la relación Oriente-Occidente, explica su visión a partir de la siguiente cita. Esto es en efecto lo que los norteamericanos sentimos acerca de los vecinos del sur, que su independencia es siempre deseable mientras sea la clase de independencia que nosotros aprobamos. Cualquier otra cosa es inaceptable y aún peor, impensable. Si se era británico o francés alrededor de 1860, se veía y se sentía respecto a India y el norte de África una combinación de sentimientos de familiaridad y distancia, pero nunca se experimentaba la sensación de que poseyera una soberanía separada de la metrópolis. En la narración, historias, relatos de viajes y exploraciones, la conciencia estaba representada como autoridad principal, como una fuente de energía que daba sentido no solo a las actividades colonizadoras, sino también a la geografía y a los pueblos exóticos, y sobre todo el sentimiento de poder casi no permitía imaginar a aquellos nativos que tampoco como hoscos y poco cooperativos fueran capaces alguna vez de echar al inglés o al francés de India o de Argelia, o capaces de decir algo que fuese quizá a contradecir, desafiar o de alguna otra manera interrumpir el discurso dominante. Por eso, la tarea es describirle en lo que tienen en común indios y británicos, argelios y franceses, occidentales y africanos, asiáticos, latinoamericanos y australianos, a pesar de la sangre derramada, del honor y del amargo resentimiento. Como podemos ver, sus obras se caracterizan por tener una gran preocupación por la cuestión palestina, todo con un espíritu analítico y comprometido que poco se entendía en esta parte occidental del mundo, tal como lo dice en el texto. Él considera que además el sentimiento de admiración y estima al analizar las novelas examinadas, lo importante es conectarlas con el proceso imperial del cual forma parte, manifiesta inocultablemente más que condenar y desdeñar su participación en lo que constituye una incuestionable realidad en sus respectivas sociedades. Sugiero que lo que aprendemos acerca de este aspecto hasta ahora real y verdaderamente ignorado enriquece nuestra lectura y comprensión. Es precisamente esto lo que le define intelectualmente. Su valentía, su memoria y compromiso con las cuestiones sociales fueron los destacados a este autor. En cuanto a la estructura del texto,
abordaremos 4 subcapítulos que forman parte del segundo capítulo del libro llamado Una visión consolidada, empezando por narrativas y espacio social. Luego hablaremos de Jane Austen y el imperio, siguiendo con la integridad cultural del imperio, para así finalizar con El imperio en acción, Aída de Verdi. Narrativa y espacio social. En este primer subcapítulo, Edward Said expone cómo a lo largo de los siglos XIX y XX se puede encontrar en el ámbito cultural, específicamente en la novela inglesa y francesa, alusiones a hechos imperiales, tratantes del imperialismo de estas naciones. Vistas en su conjunto, estas narrativas sobre lo imperial considera que son alusiones que constituyen lo que él denomina una estructura de actitud y referencia. Hechos imperiales narrados tales como En retrato de una dama, de Henry James, donde Ralph Tuchet viaja a Argelia y a Egipto. O por ejemplo, en Kipling, Conrad, Arthur Conan Doyle, Rider Haggard, R.L. Stevenson, George Orwell, George Carey, Ian Foster y en T. Lawrence, el imperio es, en todos lados, fundamental. Los hechos imperiales pueblan el imaginario de la narrativa de la novela. En todos estos ejemplos, los hechos del imperio se asocian con sustanciosas posesiones, con espacios vastos y a veces desconocidos, con seres humanos excéntricos o inaceptables, con incrementos de fortuna y actividades fantaseadas como la emigración, el hacer dinero, las aventuras sexuales. Justamente lo que Said quiere señalar es que la crítica ha descuidado estas realidades coloniales e imperialistas, mientras que se ha ocupado con gran ingenio en discutir otros asuntos, ignorando el tema que de suyo es evidente. Las figuras menores de la crítica simplemente han pasado por alto el imperialismo. Justo aquí es donde parte Said en su reflexión y su propósito investigativo preguntando ¿por qué tienen lugar estos lapsus? ¿Cómo registró y soportó la centralidad de la visión imperial esa misma cultura que la produjo, que hasta cierto punto la disfrazó y que también fue transformada por ella? ¿De qué manera seremos capaces de formular la relación entre cultura e imperialismo? Teniendo en cuenta las anteriores preguntas, podemos ver cómo Said invita, según su proyecto, a leer los detalles del imperialismo insertos en la cultura, específicamente en la literatura. Con esto propone hacer una lectura desde un punto de vista medio, es decir, observar esa misma cultura tanto desde el punto de vista de la resistencia antiimperialista como desde la apología proimperialista. Su propuesta se basa en leer las grandes obras canónicas y tal vez el archivo completo de la cultura europea y norteamericana, premoderna y moderna, haciendo el esfuerzo de señalar, extender y dar énfasis y voz a lo que está allí presente en el silencio o marginalmente, o representado con tintes ideológicos. Lo que en términos prácticos Said ha denominado una lectura a contrapunto. No se trata entonces de buscar estamentos de historicidad que relacionar directamente con la historia oficial, con el fin de hacer paralelos exactos del imperio. Sin embargo, podemos sacar otras enseñanzas, no menos verdaderas. Por ejemplo, que en parte de las colonias tuvo una gran liberación del yugo directo o indirecto y que este proceso empezó y se desarrolló mientras los británicos o franceses o portugueses o alemanes todavía estaban allí, aunque solo ocasionalmente se registraran los esfuerzos de las potencias por suprimir el nacionalismo de los nativos. La cuestión es que la lectura en contrapunto debe registrar ambos procesos, el del imperialismo y el de la resistencia, lo que puede realizarse incluyendo lo que había sido excluido. Así, hay una preocupación consecuente de Said a la hora de analizar los textos y el lenguaje allí utilizado, dejando claro que cada texto posee sus propias experiencias superpuestas y sus historias de conflictos interdependientes, y que cada producto de la cultura es la visión de un momento
y debemos contraponer esa visión a las varias revisiones que luego suscita. Así, es más sencillo tener en cuenta que el lenguaje de un texto narrativo no es reflejo directo del mundo. Un ejemplo de ello lo encontramos en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, el cual Said analiza en el siguiente pasaje. Las impresiones africanas de Conrad estaban inevitablemente influidas por la investigación y la erudición acerca de África, a la que alude en su memoria personal. Así, lo que ofrece en El corazón de las tinieblas es el resultado de sus impresiones en relación con aquellos textos en creadora integración con las exigencias y las convenciones de la narrativa y también con su genius e historia personal. De esta manera, decir que esta mezcla refleje exactamente a África o incluso que refleje una experiencia africana es algo supremamente problemático. Lo que tenemos en El corazón de las tinieblas, obra de inmensa influencia y que ha provocado gran cantidad de lecturas de imágenes, es una África politizada, ideológicamente saturada, esa que para ciertos objetivos y propósitos era el lugar del imperio con todas aquellas ideas e intereses actuando furiosamente sobre ella. Uno de los objetivos por los que Said elige la escritura de este texto es justamente para mostrar cuán enorme es la conciencia del dominio de ultramar, cuánto abarca, cuán extensa es la preocupación que produce, no únicamente en Conrad, sino en figuras que prácticamente jamás vinculamos en esta relación, como lo son Thackeray y Austen. Y también mostrar cuán importante y enriquecedor para un crítico es atender a tal material, no solo por razones políticas y evidentes, sino también porque, como he venido afirmando, este peculiar tipo de atención permite al lector interpretar obras canónicas del siglo XIX y XX con un nuevo compromiso e interés. Ejemplo de todo lo planteado anteriormente, y continuando con la idea de Said, se menciona el relato sobre el gran viaje por el río, en donde Marlowe hace una distinción entre la rapacidad belga y, por el contrario, la racionalidad británica en asuntos imperialistas. Toda la idea detrás de la justificación del acto imperialista se realiza a través del concepto de salvación, de la redención, y estos procesos de discursos de narración y salvación se realizan a través de la narrativa, que contengan ideas que busquen dar valor a estas posturas. De esta manera, el concepto de la redención imperialista es una práctica autojustificatoria de una idea o misión por encima del tiempo, donde la redención y la salvación que se articulan a través de narrativas que se van construyendo en una estructura que nos envuelven y que veneramos la novela y que irónicamente nosotros mismos hemos erigido. De tal manera se vinculan las narrativas que permiten la institución del pensamiento colonial o imperial, que Said no duda en afirmar que sin imperio no existiría la novela europea tal como la conocemos. Así, el imperio es a la novela, en su áurea institucional, como las venas sociales por las que fluye la sangre de las narrativas que justifican y consolidan el imperio. Lo normalizan. Afirma Said, no quiero decir que la novela, o en un sentido amplio la cultura, fuesen la causa del imperialismo, sino que el imperialismo y la novela, artefacto cultural de la novela inglesa, son indispensables el uno sin el otro. Este factor se puede ver claramente en la exploración estética que tuvo la novela francesa una vez que Francia tuvo una presencia metropolitana en el norte de África. Así, después de 1870 puede verse una formación novelística comparable en Francia. Loti, Daudet, Maupassant, Mille, Pascari, Marlowe y exotistas como Segalen y por supuesto Camus. Todos ellos concordando en una proyección global de las situaciones domésticas e imperiales. Podemos ver cómo el poderío de la novela inglesa crece en la medida en que paralelamente crece el poderío a ultramar del imperio inglés. De esta manera, la novela inglesa empieza a asentarse
sobre la nación misma en relación a los dominios de ultramar. Por ejemplo, Jane Austen, George Eliot y Mr. Gaskell modelaron la idea de Inglaterra, dándole una identidad, presencia y modos de referencia capaces de ser citados y utilizados una y otra vez. Esta relación cultura e imperio no solo se da por una casualidad vaga, sino por la relación social establecida en aquella época que unía ambos aspectos, tal como señala Platt en Finance and Trade Politics in British Foreign Policy, en donde se muestra cómo hay una expansión del comercio que está ligada a las familias y a matrimonios que al tiempo están ligados a las mismas esferas de la educación del periodismo. Así, las amistades, la hospitalidad y la ayuda mutua comparten orígenes semejantes, tanto en lo social como en lo cultural. A este punto es lógico resaltar cómo la novela no deviene, como se ha pensado, del genio solitario, sino más bien de una institución literaria que elabora y sostiene la realidad de otras novelas a las que rearma y vuelve a poblar de acuerdo con la realidad de su creador, sus dones y sus predilecciones. Visto esto también, conviene resaltar que así como la novela es una institución literaria ligada al imperio, esta también sufre de un proceso de desarrollo y consolidación. Así, podemos ver cómo Austen, Thackeray, Defoe, Scott, Dickens preparan a Kipling y a Conrad, y también están en una relación de contemporáneos como Hardy y James. Ya hemos visto la complicidad que hay entre el imperio y la cultura. Ahora tenemos que nombrar algunos de los elementos que señala Said como parte de esta incorporación y complicidad. Por ejemplo, la cuestión del poder presente en las narrativas de la novela inglesa. Otro de los elementos que también menciona Said, la apropiación estética y cultural de las tierras a ultramar, dentro del proceso de conformación de discurso que realiza a través de cartas de viaje, etnografías, la novela misma. Todo lo anterior es referente al campo de contenidos narrativos, pero Said no se detiene allí en su búsqueda de lo imperial en la cultura, profundiza más en la consolidación de la autoridad de la novela, específicamente en el foco de narración por excelencia de la novela y la autoridad del autor. Iniciemos por comentar que como hijos de la era moderna nos hemos acostumbrado al sujeto narrativo que pretende tener la visión exacta de la narración, que es un acto imperial. Por otro lado, la consolidación del autor como persona que describe los procesos sociales de manera institucional y aceptable, que respeta convenciones y acata esquemas. Finalmente, Said concluye su reflexión sobre la exposición del receptáculo, en donde recae la experiencia imperialista, tanto del imperio mismo como la cultura. Esto es, la narrativa de ficción y la historia son tareas domésticas de la cultura, la familia, en donde la potencia del registro, la ordenación y la observación provenientes de un sujeto central y capaz de autorizar su discurso, el yo. Así nos permite ver cómo la familia es un elemento clave en la cultura imperialista y nos permite dilucidar la performatividad del yo narrativo presente e institucionalizado en la novela. Jane Austen y el imperio. Como Said ha ido señalando, es demasiado reducido decir que la cultura europea o norteamericana fue toda consolidada a través de la gran idea del imperio. No obstante, sería históricamente torpe dejar de lado tales tendencias en la narrativa, en la teoría política o en las técnicas de la plástica que capacitaron, animaron y de otra manera alimentaron las disposiciones occidentales a adoptar y disfrutar de la experiencia del imperio. En primer lugar, casi todos los proyectos coloniales empiezan con la suposición del atraso del nativo y de su imposibilidad general para ser independiente, igual e idóneo. Pero, ¿por qué debe ser así? Básicamente porque el respeto de una parte no ha de ser vinculante a la otra y porque los derechos aceptados en una esfera pueden ser negados en otras. Sin embargo, estas afirmaciones solo se entienden en términos de una cultura sólidamente asentada en normas morales, económicas y hasta metafísicas designadas para la aprobación de un orden satisfactorio en lo europeo y para su misma negación en un orden similar pero extranjero. Por lo tanto, la cultura europea se ha caracterizado de modo tal que a la vez que valida sus propias preferencias, también las pone en conjunción con el distante dominio colonial.
De manera que lo primero que hay que hacer para intentar describir un contrapunto entre los esquemas evidentes de los textos ingleses sobre Inglaterra misma y sus representaciones del mundo fuera de las Islas Británicas es descartar todas las relaciones de causalidad entre Europa y el mundo no europeo y soltar los vínculos cronológicos. Por ejemplo, no deberíamos admitir ninguna propuesta que diga que porque Wordsworth, Austen y Coleridge escribieron antes de 1857, entonces fueron causantes de tal establecimiento del dominio británico en las Islas Indias después de esa fecha. Por el contrario, el modo inherente a este contrapunto no es temporal sino espacial, donde preguntas sobre cómo se veían y cómo se situaban los escritores a sí mismos y sus obras en un mundo más amplio obtiene mayor relevancia. No obstante, las respuestas relacionadas con el hogar, la nación, la buena conducta, los valores morales, el lenguaje y la idea de un orden apropiado terminaron por continuar validando el mundo europeo y desvalorizando cualquier otro. Vale aclarar que no hay formas culturales como la novela o la ópera que pudieron hacer que la gente saliera a conquistar imperios. Sin embargo, lo que es quizás más significativo desde un punto de vista retrospectivo es que ninguna previene, inhibe o se resiste a las prácticas imperialistas. En palabras de Said, es auténticamente perturbador comprobar que pocos se opusieron a la aceleración del proceso imperialista a las grandes instituciones inglesas, a pesar de todas esas ideas humanísticas y esos monumentos que todavía hoy celebramos y a los que atribuimos el poder histórico de exigir nuestra aprobación. Pero, ¿por qué este cuerpo humanista coexistió tan cómodamente con el imperialismo y por qué, hasta que surgió la resistencia en los propios dominios imperiales, hubo en la metrópolis tan insignificante oposición u hostigamiento hacia el imperio? Se podría decir que dentro de las grandes ideas humanistas y valores promulgados por la cultura europea se encuentra el hábito de distinguir lo nuestro de lo de ellos y volverlo una costumbre política, la de acumular más de lo de ellos para así dominarlos, subordinarlos y estudiarlos, como lo profundiza Raymond Williams en el libro The Country and the City, donde intenta describir la medida y el modo en que estas ideas se encarnan en distintos lugares del territorio inglés gracias a relatos hechos por alguna novela de Dickens, las Bronte, Kipling, el primer Orwell o Summer Maugham. No obstante, si uno se aventura a buscar algo así como un mapa imperial del mundo en la literatura inglesa, será visible que empezó mucho antes de mediados del siglo XIX y sobre todo que consta de una red de prácticas culturales y lingüísticas bien ligadas. Desde el siglo XVI en adelante existieron intereses económicos ingleses en Irlanda, América, el Caribe y Asia. Lo mismo se podría decir de Francia, España y Portugal, con sus esferas de ultramar específicas y en competencia con los ingleses. Pero, ¿cómo podemos examinar la influencia de tales intereses en la Inglaterra anterior a la época imperial, o sea, entre 1800 a 1870? A finales del siglo XVII en Inglaterra, las antiguas comunidades orgánicas rurales se disolvieron y otras nuevas se forjaron en su lugar, bajo el impulso de la actividad parlamentaria, la industrialización y la deslocación demográfica. No obstante, el cambio más grande fue la competencia con Francia en América del Norte, la India, el Caribe, Oriente Medio y en la misma Europa. De acuerdo con Walter Bagehot en su libro Physics and Politics y J.A. Hobson en 1902, lo anterior fueron los primeros atisbos de lo que se llamaría imperialismo como una expansión de la nacionalidad, donde los conflictos entre Francia e Inglaterra serán por logros estratégicos en el exterior y por acceder a una identidad nacional triunfante, lo que podríamos reconocer como un enfrentamiento entre lo francés con lo inglés y las esencias de lo que hace a cada uno ser francés o inglés, evidenciando así un pensamiento en formación fruto de la confrontación. Estas ideas se pueden encontrar en la novela de Mansfield Park de 1814, reconocida por Said como la más explícita en su ideología y su moral de las novelas de Austen. Generalmente las novelas de Jane Austen representan una vida asequible en dinero y propiedad, así como en la realización de lecciones morales y en tener un lenguaje matizado, pero lo que hace especial a Mansfield Park y en general a las novelas imperialistas es que aparecen mucho más implícitas en el dispositivo de la razón imperial expansionista de lo que parece a primera vista. La novela cuenta la historia de Fanny Price, una joven de una familia relativamente pobre criada por sus tíos ricos Sir Thomas y Lady Bertram.
hermana de su madre, en la mansión de Mansfield Park. Fanny crece con sus 4 primos, Tom, quien es adicto a apostar, María y Julia, que la consideran como inferior a ella, y Edmund, el único que se muestra verdaderamente bondadoso con ella. La acción principal del libro tiene lugar cuando Fanny cumple ciertos años viviendo en la mansión y los jóvenes empiezan a pensar en amor y matrimonio, y en ese momento el tío de Fanny, Sir Thomas, tiene problemas con su negocio de Antigua y se va de viaje con Tom. Durante su ausencia, conocen a Henry Cranford y su hermana Mary, y todos se ponen súper coquetos al no tener la supervisión de Sir Thomas. Todos se molestan mucho cuando este llega inesperadamente y pone fin a sus travesuras. Durante todo este tiempo, Fanny ha intentado comportarse apropiadamente, no como sus primas, pero se molesta mucho cuando su tío la presiona para que se case con Henry Cranford, porque sabía que él había coqueteado con sus primas y ella en secreto al que quería era su primo Edmund, aunque sabe que nunca pasará porque él está enamorado de alguien más. Pero empeoran las cosas cuando su tía envía a Fanny a la casa de sus padres, como castigo para recordarle lo que es la pobreza. Sin embargo, cuando Henry Cranford se escapa con su prima Julia, todos entienden la decisión de Fanny al rechazarlo, especialmente Edmund, que la respeta más y posteriormente se enamora de Fanny y se casa. Este resumen definitivamente omite algunos detalles importantes, pero da suficiente contexto para servir como base para el análisis de diferentes aspectos de la obra. En el relato, Austen enfatiza 2 procesos aparentemente separados pero paralelos que son el aumento de la economía de la familia por la llegada de Fanny, incluyendo la finca de Antigua, y por otro lado, la propia disposición de Fanny ante los numerosos desafíos, amenazas y sorpresas que se encuentra viviendo. En el primer aspecto, ante la llegada inesperada de Sir Thomas, se evidencia un pasaje notable de carácter ejecutivo que evidencia cómo éste restablece el gobierno de su casa. Tenía que volver a instalarse en las habituales preocupaciones de la vida de Mansfield, tenía que entrevistarse con su mayordomo y su alguacil, tenía que examinar y contabilizar, y en los inventarios de sus asuntos debía recorrer sus establos y sus jardines y las plantaciones más cercanas. Pero activo y metódico, no solo había llevado todo eso a cabo antes de presidir la mesa como señor de la casa durante la comida, sino que también había ordenado al carpintero que se dedicara a desmontar todo aquello que había levantado en los últimos días en el salón de billares, y Sir Thomas alimentaba la esperanza de que un día o 2 fuesen suficiente para ahuyentar todo recuerdo desagradable de lo que había sucedido en su ausencia. Es claro el pasaje y en palabras de Said, en la vívida imagen de un Robinson Crusoe poniendo orden a su casa. Lo más significativo de esta escena es que es muy posible que la imagen de Sir Thomas en Mansfield Park sea la misma, tal vez a escala más grande, en su plantación de Antigua, sincronizando autoridad doméstica con autoridad internacional y expresando que los valores asociados con cuestiones como el orden, la ley y la propiedad deben estar firmemente asentadas en la posición y el gobierno real del territorio. Concluyendo así que poseer y gobernar Mansfield Park es poseer y gobernar una propiedad imperial en estrecha, por no decir inevitable, asociación con el imperio. En el segundo aspecto, Fanny se evidencia como un personaje pasivo, cuyo temprano sentimiento de alineación, distancia y temor proviene de su origen. No obstante, con el tiempo se vuelve un miembro pleno de la casa de los Bertram en Mansfield Park, hasta que es enviada de vuelta donde sus padres como castigo y habla de lo que significa estar en casa. Solo quedaron su padre y ella. Él, sacando un periódico, se aplicó a su estudio, al parecer sin advertir la existencia de Fanny. Se puso el único candil entre el periódico y su persona, sin aludir siquiera a la posible conveniencia de ella, pero ella no tenía nada que hacer y se alegró de que la luz llevase a su frente doliente filtrada por la pantalla, mientras permanecía sentada en conturbada, dolorosa y movida contemplación. Estaba en casa, pero ay, no había nada parecido a una casa, ni le había sido dispensado nada parecido a una bienvenida. ¿Cómo? Pero debía controlarse, se mostraba irracional. En un día o 2 notaría la diferencia, solo ella tenía la culpa. Pero pensó que las cosas no habrían sucedido así en Mansfield. No, en casa de sus tíos se habría observado los momentos y las estaciones, se habían ordenado los asuntos, habría habido un decoro, un cuidado hacia todo lo que no se daba allí. En esta escena se evidencian los peligros de la antisociedad, de la insularidad solitaria, de la conciencia empobrecida que los mayores y mejores espacios rectifican, de manera que para poder acceder a estos espacios a los que Fanny no puede por herencia, sangre o clase, debe abandonar el hogar en busca de la promesa de futura bonanza. De acuerdo con Said, Austen considera que lo que Fanny lleva a cabo como un movimiento doméstico y en pequeña escala corresponde a los movimientos más amplios y obviamente coloniales de Sir Thomas, su mentor, el hombre cuya propiedad ella hereda. Los 2 movimientos dependen el uno del otro. De manera que, en Mansfield Park, la conciencia del imperio se expresa en alusiones causales,
A pesar de que en esta época los británicos llevaban una política muy activa en sus colonias y solo vagamente parece Austen advertirla en esta actividad. Sin embargo, las islas de Antigua y el viaje de Sir Thomas poseen una función definitiva en la novela, al Austen asumir la importancia de un imperio en relación con la situación doméstica. Pero ¿por qué eligió la isla de Antigua cuando podría haber elegido otro lugar para establecer la riqueza de su tío? De acuerdo con Said, todo sitio en Inglaterra debía tener siempre un sustento de ultramar, y como debía saber Austen, todos los datos históricos dan que la plantación de Sir Thomas debía ser mantenida por esclavos porque aún no era abolida. De por sí, antes de que tuviese lugar la rivalidad anglo-francesa, la mayoría de los imperios occidentales se centraron en traer los tesoros de sus colonias a Europa, más que en la organización dentro de la misma colonia, en busca de hacer de sus imperios fuesen beneficiosos y competitivos. Por ello, el mejor sitio era el Caribe, por el transporte de esclavos, el funcionamiento de grandes plantaciones y un mercado en constante tránsito. Por ello, lo más notorio respecto a este tema en la novela es la completa y abierta subordinación de la colonia en comparación con la metrópolis. De por sí, Sir Thomas nunca es mostrado en Antigua, sino solo se presenta como un referente donde el capital inglés es invertido en ultramar y es enviado de vuelta a Inglaterra, pero no para cambiarla por cosas exportadas a la colonia, sino para ser vendido en Inglaterra y tener más beneficios los propietarios. Por lo tanto, la elección de este lugar es porque la isla significa riqueza y para Austen un bien que se convierte en propiedad, orden y futura comodidad. No obstante las referencias causales Antigua, la facilidad con que las necesidades de Sir Thomas en Inglaterra son satisfechas por sus estancias en el Caribe y todo signo del extranjero son una historia rica y compleja que desde entonces ha adquirido una jerarquía que ni los Bertram, los Price o la misma Austen hubiera sido capaz de reconocer. Llamar tercer mundo a esta instancia sería un principio adecuado a la realidad, pero de ninguna manera agotaría la historia política y cultural de ella. Por lo que se podría decir que Mansfield Park es una prefiguración de lo que posteriormente sería la historia inglesa, al punto de que la última colonia antillana de los Bertram en Mansfield Park se representa como una anticipación de la mina de Santo Tome, de Nostromos, de Conrad, la Compañía Imperial de Caucho de África Occidental, de los Winscombe en Howard End, de Foster, o los parajes llenos de tesoros de Grandes Esperanzas o El corazón de las tinieblas, entre otras novelas. Además, si tenemos en mente previamente las novelas posteriores a esta, la Antigua de Sir Thomas adquiere una mayor densidad que la que aparenta, porque evidencia una Inglaterra que necesita para la perpetuación de su estilo de vida de una isla del Caribe. La Antigua de Austen no es un apunte, es más que una rápida alusión a las ventajas mercantiles de la adquisición de territorios de ultramar como fuente de la fortuna local, o que una referencia, entre otras, a una sensibilidad histórica sometida no solo a las buenas maneras y a la cortesía, sino al conflicto de ideas, a los enfrentamientos con la Francia de Napoleón y a la conciencia de los seísmos causados por los cambios económicos y sociales de un periodo revolucionario en la historia del mundo. Por lo tanto, después de analizar una novela como parte de la estructura de la expansión, no se puede simplemente devolverla al canon de las grandes obras literarias y abandonarla ahí, sino que se debe reconocer el punto de partida de una amplia expansión de la cultura doméstica imperialista, sin la cual la subsecuente adquisición de territorios por parte de Gran Bretaña no hubiese sido posible. Un enfoque no muy frecuente presentado en las corrientes últimas de la teoría literaria, pero que Austen, de forma resistente o evasiva, evidencia a través de su sugestión profética, enriqueciendo la obra al no servirnos la relación en bandeja de plata, sino de que teje el contexto de Antigua con la vida de Mansfield. En otras palabras, no limitarse a repetir experiencias. La integridad cultural del imperio, Said empieza señalando las diferencias entre la literatura en relación con el mundo no europeo que se dio en Francia antes del imperio frente a la literatura inglesa, lo cual representa la ausencia de la conciencia imperial francesa hasta 1830, en donde la consolidación del poder imperial significó un punto de inflexión para la literatura francesa. Pero, especialmente, ¿cuál fue el papel que tuvo Napoleón en el discurso cultural? Antes de Napoleón existía una vasta cantidad de literatura de viajes y sobre el mundo no europeo, la cual se desarrolla, como lo señala Said, desordenada y limitadamente por la especialización cultural y literaria sobre los lugares con los que tenía relaciones diplomáticas, académicas o religiosas. La conquista de Argelia por parte de Napoleón
fue el punto de partida para el desarrollo de los intereses coloniales franceses en el discurso cultural, el cual se dio en dos formas particulares. En primer lugar, la figura de Napoleón encarna el espíritu romántico, aspecto que influye decisivamente en la literatura francesa del siglo XIX. Said señala que los jóvenes de Stendhal son incomprensibles sin Napoleón. En Rojo y Negro, el espíritu imperial se manifiesta en Julien Sorel por medio de las lecturas napoleónicas. Said destaca que la única referencia a la carrera de Napoleón es una sutil mención a Argelia, cuando se hace alusión al nivel de peligro que corre Matilde luego de enviar su declaración de amor a Julien, contrario a lo que sucede en la literatura inglesa, donde abundan las referencias a las colonias. La segunda forma en que los intereses coloniales de Francia se manifiestan en el discurso cultural es por medio de las ciencias nuevas que se fortalecieron gracias a las aventuras ultramarinas de Napoleón. Asimismo, el papel de las más poderosas instituciones francesas fue decisivo en el surgimiento de la arqueología, la lingüística, la historiografía, el orientalismo y la biología experimental. Según Said, la cultura francesa, en cuanto a la reproducción literaria de discursos académicos sobre Asia, India y África, se distancia del tono experto de los ingleses, es decir, del lenguaje de la observación casual que Said señala en Sir Thomas Bertram y en Los Mil, y de la arrogante dureza hasta cierto punto en la prosa oficial o administrativa, como por ejemplo en Macaulay. Asimismo, las ciencias francesas tienen una estructura social sólida en contraste con el caso inglés. En palabras de Said, en la cultura francesa de principios del siglo XIX, el prestigio social oficial de París y de la academia modela cada frase. Said señala que el poder de la sociedad imperial consiste principalmente en permitir la representación de lo que está más allá de las fronteras, para adaptar los datos primitivos a la narrativa europea y a los discursos formales. En el caso francés, el poder imperial adapta este conocimiento al orden sistemático de la academia. Por lo tanto, lo que estaba fuera del alcance de la Europa metropolitana de las artes, que encierra la ficción, la pintura, la historia y los libros de viajes, y las disciplinas de la representación, que encierra la sociología, la filología, los escritos administrativos, la burocracia y la teoría de las razas, dependía de la capacidad de Europa de convertir lo no europeo en representaciones para ejercer un dominio total. ¿Cuáles son las nociones que permitieron la consolidación del poder imperial? A partir de una de las investigaciones de Basil Davidson, Said da cuenta de la visión de la academia y de lo popular en Europa sobre las culturas nativas africanas. Lo no europeo es sinónimo de estancamiento histórico y bajo la noción de hombre primitivo se afirmaba y expandía la idea de que Europa era el continente elegido por Dios. Solamente se aceptaba al otro en función del sometimiento a los intereses del imperio. Said, a partir de investigaciones de Stephen J. Gould y Nancy Stephan, señala que entre la academia y las instituciones no hay gran diferencia frente a la aceptación de la inferioridad negra y de las jerarquías de razas adelantadas y atrasadas. Este consenso se sostenía en las supuestas evidencias de inferioridad procedentes de ultramar. Por lo tanto, la superioridad blanca europea es directamente proporcional al aumento del poder en el mundo no europeo. Según Said, la dominación de las jerarquías en las prácticas europeas sobre las colonias era total. No hubo área de experiencia que se librara de la aplicación incansable de jerarquías. En el sistema de educación proyectado para la India, a los estudiantes se les impartía no solo literatura inglesa, sino la convicción de la superioridad inherente de la raza inglesa. Los que contribuían a la recién surgida ciencia de la observación etnográfica en África, Asia y Australia, como apunta George Stocking, llevaban consigo instrumentos escrupulosos de análisis y también un conjunto de imágenes, nociones y conceptos cuasi científicos acerca de la barbarie, el primitivismo y la civilización. En la naciente disciplina de la antropología, nadie dudó a la hora de afirmar los valores superlativos de la civilización blanca, o sea, inglesa. Ni el darwinismo, ni la teoría de las razas, ni la historia legal, ni la lingüística, ni saber de los intrépidos exploradores unidos en variopinta combinación.
¿Cuál fue el papel de los discursos culturales en el imperialismo europeo? En el expansionismo inglés se evidencia cómo en el sistema no hay lugar para el ascenso social de las llamadas razas inferiores, por más que se genere resistencia a las jerarquías raciales, como señala Said respecto al discurso vocacional sobre la cuestión negra de Carlyle. Mientras que Inglaterra crece como potencia, a partir de la industrialización y el libre mercado, las condiciones sociales para los dominados permanecen estáticas. El Acta del Parlamento Eterna, planteada por Carlyle como la gran oportunidad de mejorar la vida de los esclavos, representa el sometimiento de las especies inferiores para la expansión europea. Estas ideas dialogan con los postulados de Mill, erudito que tiene fama de feminista por escribir el ensayo La esclavitud de las mujeres. Sin embargo, como señala Said, desde estos discursos para el caribeño no blanco no existe la posibilidad de salirse de la dominación inglesa en función de la productividad. Asimismo, la autoridad social de las ideas expuestas por Carlyle se sostiene sobre el lenguaje que emplea, muy cercano a las amplias audiencias y de clara comprensión, que Said llama lingua franca. Asimismo, artistas, escritores y eruditos ingleses emplearon este tipo de lenguajes en sus discursos estéticos y filosóficos para dotarlos de tonos imperiales, como sucede en una de las intervenciones públicas de Ruskin en Oxford, en donde muestra a Inglaterra como estandarte del progreso del mundo y guía de las naciones no europeas. Según Ruskin, la raza blanca, la inglesa, es la raza superior y por lo tanto digna de civilizar las culturas inferiores y, como resalta Said, la prevalencia de la cultura inglesa depende de su fuerza imperial. El imperialismo llevó a que en Inglaterra nociones tanto políticas como literarias se desarrollaran en términos planetarios. Muchos escritores adoptaron los diversos modelos ofrecidos por el expansionismo británico. En palabras de Said, lo que veían Ruskin, Tennyson, Meredith, Dickens, Arnold, Thackeray, George Eliot, Carlyle o Mill, en resumen, todo el repertorio de escritores victorianos importantes, era el tremendo despliegue internacional del poder británico, virtualmente sin rival en el mundo entero. Las representaciones del mundo no europeo se basan en una serie de jerarquías que reafirman el poder europeo tanto a nivel técnico como a nivel moral. Las oposiciones entre dominadores y dominados y superiores e inferiores son la base de estos discursos imperialistas. Said señala jerarquías semejantes con la cultura francesa, en donde todo lo que conforma el mundo no europeo es subordinado a Europa para su control y asimilación, ejerciendo cierta violencia para la representación más adecuada posible. En el discurso cultural, ¿cuáles fueron las interacciones que surgieron gracias al imperialismo? Estos sistemas de jerarquías no implican la eliminación de lo dominado en términos de arte, literatura y discursos culturales. Said afirma que el desarrollo de la identidad no europea se abre paso bajo la corriente occidental, es decir, en diálogo con lo europeo, ya que las únicas relaciones jerárquicas que no cambian son las que se basan en las oposiciones de orden territorial y de orden etnorreligioso. Said señala que las dinámicas imperiales permiten diversas confluencias culturales. Una vez afirmado el tema básico del imperialismo, por ejemplo, en escritores como Carlyle, que expone muy francamente las cosas, esta agrupa en derredor una vasta cantidad de versiones culturales coincidentes, pero aún así más interesantes, cada una de sus propias inflexiones, placeres y características formales. ¿Cuál es la posición de la cultura oficial frente a su papel en el imperialismo? Said da cuenta de cómo la cultura que ha tenido relación con los discursos imperiales se intenta desmarcar de estas nociones. Por ejemplo, al pretender minimizar la importancia del fragmento de Ruskin ya mencionada, que es particularmente imperialista, por medio de notas al pie de página y de la evasión por parte de sus comentaristas. También cuando Hobson rechaza el consentimiento retrospectivo planteado por Giddens, que consiste en que los pueblos aceptan su esclavización luego de ser sometidos. Pero Hobson no llega a preguntarse sobre las causas de esta idea. El imperialismo pasa a ser parte de la identidad europea como un elemento esencial para el bienestar y el progreso, tanto de la sociedad europea como para las colonias. Said señala que autores como Leroy Beaulieu vinculan conceptos como familia y fertilidad
en el crecimiento imperial. ¿Cuál es la magnitud del dominio de las ideas imperiales? Said, a partir de estudios realizados en diversos campos académicos, realiza una sistematización del dominio que tienen las ideas imperiales. 1. Consenso absoluto entre la oposición ontológica de Occidente frente al resto del mundo, es decir, la dominación europea ejerce sobre territorios poblados por otras especies. 2. La jerarquía de las razas, a partir de postulados evolucionistas, es fundamental para la aparición de la etnografía. 3. El poder permite la convergencia entre la dominación territorial y la dominación cultural, la cual es de carácter planetario obedeciendo a la misión civilizadora. 4. La dominación informa sobre Europa al mundo no europeo, bajo las nociones de superioridad e inferioridad. De esta manera, Europa se muestra como un modelo ideal. 5. Las dinámicas imperiales permitieron la apertura de posibilidades creativas, tanto en la invención de una tradición como en el desarrollo propio de discursos no europeos. Todo esto se da en constante diálogo entre Europa y las colonias. El Imperio en acción. Aida de Verdi. En este último apartado, Said, de acuerdo con la lectura contrapuntística que nos propone de las obras, aborda para su análisis la ópera Aida, que compuso Verdi en el año de 1871. Por medio de este ejemplo, el autor busca resaltar las relaciones establecidas entre la cultura de Occidente con otras culturas, criticando de este modo el discurso que sitúa a la cultura europea como una independiente de todas las demás. Aida es la famosa ópera egipcia de Verdi. Esta busca recopilar todas las características que un europeo deseaba ver en otras culturas, al configurarla dentro de términos como exótico, distante y antiguo. Recordemos rápidamente, como el autor nos propone, las exposiciones universales o mundiales en auge por aquella época, las cuales fueron expuestas en diferentes ciudades europeas. Famosas fueron las de París, donde se buscó resaltar la maleabilidad y transportabilidad de las culturas inferiores, siendo asimiladas dentro de estantes disponibles para el ojo imperial. En palabras del autor, esas culturas subalternas se exhibían a los europeos como microcosmos de los grandes dominios coloniales. Tengamos esto en mente para adentrarnos en el análisis que desarrolla Said de la composición. Presentaré al lector elementos que no pueden ser desdeñados, pero que sistemáticamente lo han sido. Esto sucede porque el problema de Aida finalmente reside en que no trata de la dominación imperial, sino que forma parte de ella. ¿Y cómo forma parte de la dominación imperial esta obra? Verdi sobresale por su estilo ruidoso. Sin embargo, Aida es contenida y no se desborda. No produce en el público ningún tipo de delirio o entusiasmo. Los años de composición de la obra son un escenario único, puesto que el virreinato de Egipto, que técnicamente pertenecía al Imperio Otomano, empieza gradualmente a depender más y más de Europa. Verdi se sabe, según nos dice Said, que recibió comentarios que lo animaban en su ardua tarea, promoviendo en su mente la idea de que esta creación, sin duda, beneficiaría al pueblo egipcio. Él buscó, abro comillas, dar vida a una distante fábula operística con el ideal romántico de una obra de arte orgánicamente integrada, sin fisuras, informada solo por la intención estética de su único creador, cierro comillas. Es así como logra crear una presentación aislada, con ciertos tintes de autoridad y verosimilitud que hacían que el público asumiera sin críticas lo que les era mostrado. Para ello el músico echó mano de los estudios desarrollados en la época por la egiptología, junto con una de las figuras más representativas, Auguste Mariette. En este punto de su análisis, Said hace la siguiente distinción. La única objeción que hay que hacer aquí es que la egiptología es egiptología, no Egipto. Teniendo en cuenta propuestas teóricas que el autor ha desarrollado previamente, como su análisis del orientalismo, podemos entender que esta distinción viene al caso para señalarnos que la egiptología es el discurso imperial que Europa ha creado para nombrar y así tener el poder de hablar sobre la historia antigua de Egipto, y no es solamente un estudio científico transparente.
Said usa los términos de reconstructivo y presentacional para hablar de las características que tomó el compositor para su obra, las cuales parecían encajar pertinentemente. Esto sucede porque, según señala Said, desde la expedición militar de Napoleón a Egipto, los académicos se habían puesto en la tarea de exponer la antigüedad egipcia y su aura a Europa, teniendo como único público objetivo el europeo, obviamente. Sin embargo, un aspecto importante a señalar para la llegada de las tropas napoleónicas junto con académicos egiptólogos es que la cultura egipcia estaba tocada por las presencias musulmanas, árabes y otomanas, que oscurecían la verdadera cultura egipcia. Lo que ellos se propusieron fue llegar a la esencia de lo que alguna vez habría sido Egipto. El producto científico de esta expedición es la Description, cuyo título completo es, en español, Descripción de Egipto o una colección de observaciones e investigaciones que fueron hechas en Egipto durante la expedición del ejército francés, las cuales tenían como objetivo catalogar todos los aspectos conocidos del antiguo y moderno Egipto, así como su historia natural. En su creación participaron alrededor de 160 investigadores y científicos civiles, conocidos popularmente como savants, sabios en español, junto con cerca de 2.000 artistas y técnicos, entre los que se incluían unos 400 dibujantes y grabadores. Esta obra tuvo 2 ediciones. La primera, llamada Edición Imperial de 1809, ordenada por Napoleón, y la segunda, conocida como la Expedición Pankot de 1820, bajo los auspicios de Luis XVIII. Lo que nos dice Said de este texto es que más que ser una descripción de Egipto, es una adscripción. ¿Por qué? El autor señala: primero, los templos y palacios se reprodujeron con una orientación y perspectiva que ponían en escena la realidad del antiguo Egipto tal como se reflejaba ante la mirada imperial. Luego, puesto que, en palabras de Ampère, se trataba de lugares vacíos y carentes de vida, había que hacerlos hablar, de ahí la eficacia del desciframiento de Champollion. Finalmente, podían ser removidos de su contexto y trasladados a Europa para su uso, como veremos. En esto consistió la contribución de Marguet. Pero primero, ¿quién fue Auguste Mariette? Nació en Boulogne-sur-Mer, en el departamento del Paso de Calais, al norte de Francia, en 1821 y murió en El Cairo en 1881. Fue un egiptólogo reconocido por sus múltiples excavaciones en casi 35 yacimientos, incluyendo los de Giza, el templo de Edfu, el Sarapeón de Memphis y Tebas. También fundó en Bulaq un museo, núcleo del actual Museo del Cairo. Es autor de, entre otras obras, de los papiros egipcios del Museo de Bulaq y del Dair al-Bahari. Mariette fue quien presentó por primera vez Egipto a Europa, pues con las excavaciones que hizo a la vez que vaciaba tumbas egipcias, llenaba los museos europeos. Otro aspecto a destacar es su participación cercana en la realización de Aida. Sobre esta participación, Said dice lo siguiente: creo que dentro de su propia visión, Marguet transmutó los originales faraónicos a equivalentes abiertamente modernos, o sea, a lo que parecían los egipcios prehistóricos modificados por los estilos dominantes en 1870. Rostros europeizados, bigotes y barbas serían los elementos que delatan esta transmutación. Los más conocidos ejemplos se dan sobre todo en el segundo acto, primero en el canto de las sacerdotisas y luego en la danza ritual. Justamente en este proceso de adaptación a los ojos del europeo de la época reparan los problemas que resaltan en la obra y que por el desconocimiento que se tiene de la cultura egipcia en Occidente, desde otras miradas distintas a la egiptología que logre complejizar, es que se termina por naturalizar estas construcciones. Por otro lado, también se buscaba que la obra diese la impresión de ser autónoma. Abro comillas. Aida es una obra autosuficiente, parece estar diciendo Verdi, y dejemos el asunto tal cual. El acto segundo, escena 2, donde se presenta la llegada triunfal de Radames de la guerra, es tomado como el núcleo del atractivo de Aida, en tanto que se presenta la oportunidad de desplegar cualquier cosa mientras esté llena de pompa y sea excesiva, señalándola a Said como quizás una de las intenciones de Verdi. Desde su análisis, Said sostiene que Verdi, si bien permite la aparición del otro en la ópera, el compositor señala claramente los límites y las jerarquías dentro de las cuales lo enmarca. En el texto se dice: parece estar diciendo entrad como parte de lo exótico o como cautivos, quedaos y luego dejadme con mi música, y para marcar su territorio utiliza musicalmente recursos que casi nunca había utilizado antes. Todo ello pensado para mostrar a su audiencia que se encontraba ante un maestro en acción, ante alguien iniciado en las eruditas técnicas tradicionales despreciadas por sus contemporáneos del bel canto. ¿Y cuál es la trama de la ópera?
Aida es una princesa etíope que es capturada y llevada a Egipto en calidad de esclava. Uno de los comandantes militares egipcios, Radames, se enamora de ella sin conocer su ascendencia. Posteriormente es elegido para ir a la guerra entre egipcios y etíopes. Además que en sus adentros lucha al dividirse entre su amor por la princesa etíope y su lealtad al faraón. El ejército egipcio derrota al ejército etíope y Radames regresa siendo acogido con gran pompa en la ciudad por su victoria. Para complicar un poco el asunto, Radames es objeto del amor de la hija del faraón, Amneris. Aunque él no corresponde a sus sentimientos y ella poco a poco descubre el amor que se tienen Aida y Radames, al final, por circunstancias que ninguno de los dos desea, el joven héroe egipcio de la campaña es acusado de traición, sentenciado a muerte y termina por acompañar en la misma tumba a su amada. Respecto a la trama que subyace en la historia de la rivalidad interafricana, Said la entronca en paralelo con la rivalidad anglo-egipcia en África Oriental hacia 1840 y 1860, porque los ingleses no veían con buenos ojos las intenciones de expansión hacia el sur de África del virrey Ismail, ya que podría perjudicar la hegemonía inglesa sobre la ruta del Mar Rojo hacia la India. En el texto se señala que, desde el punto de vista francés, la obra representa los peligros de un éxito egipcio sobre el territorio de Etiopía, especialmente porque el virrey Ismail estaba interesado en lograr una menor dependencia del Imperio Otomano. Durante la apertura del Canal de Suez se vio con desagrado que Napoleón III durante el discurso no mencionó ni una sola vez a Egipto, y por otro lado, periodistas del lado otomano criticaron el actuar de Ismail por sus continuos viajes a Europa. ¿Quién era Ismail? Ismail Pasha era el virrey encargado de Egipto en calidad de Estado autónomo tributario del Imperio Otomano, supremamente interesado en la modernización del Cairo para abrir las barreras infranqueables que todavía representaban el Islam y los mundos árabes y otomanos para los futuros inversores europeos. Todo esto constituyó un factor importante en la configuración urbana del Cairo. Janet Abu-Lughod, en su libro 1001 Years of the City Victorious, lo describe de la siguiente manera. Al este se extendía la ciudad nativa, aún esencialmente preindustrial en tecnología, estructura social y modo de vida. Al oeste se extendía la ciudad colonial, con su técnica alimentada a vapor, sus vías más rápidas, su tráfico rodado y sus rasgos europeos. El teatro, construido por Ismail para la presentación de Aida, estaba de cara a la ciudad europea. Por eso para Said, la identidad egipcia de Aida era solo parte de la fachada europea del Cairo, y su sencillez y rigor se inscribían en esos muros imaginarios que separaban la ciudad colonial de los nativos de los barrios imperialistas. Said menciona hacia el final 5 ideas que se abrían para el europeo a finales del siglo XIX, vitales para comprender el actuar imperial. Primero, el deleite egoísta del uso del poder, el poder de observar, gobernar, retener y beneficiarse de pueblos y territorios lejanos. Segundo, la lógica de reducir y luego reconstituir al nativo como alguien que necesita ser administrado. Tercero, la noción de la salvación y redención a través de la misión civilizadora de Occidente. Cuarto, está la seguridad de una situación que permita al conquistador no reparar en la auténtica violencia que ejerce. Quinto, el proceso por el cual, tras desplazar a los nativos de las localizaciones históricas de sus tierras, su historia misma se reinscribe en función de la imperial. Y ya para terminar, a modo de conclusión, cabe destacar el giro de interpretación que nos propone el autor. Por ello traigo la siguiente cita que recopila las ideas de este subcapítulo. A pesar de sus falsos, se puede interpretar y disfrutar de Aida como de una especie de arte de museo cuyo riguroso e inflexible proyecto, con una lógica implacablemente necrológica, recuerda un momento histórico preciso y una forma estética de un periodo dado. Un espectáculo imperial diseñado para alinear e impresionar a una audiencia casi del todo europea.